En este video haremos un diseño de mezclas de concreto por el método módulo de fineza, también conocido como método de combinación de agregados, también se le llama así. Y como primer paso haremos el cálculo de la resistencia promedio requerida, el FCR. Para ello hay tres formas de calcular, la primera forma es cuando tenemos la desviación estándar. Cuando tenemos la desviación estándar prácticamente tenemos que tener la resistencia de diseño del concreto, que es FC, por ejemplo, podemos poner 240 y una desviación estándar, por ejemplo, 25. Entonces tenemos el FCR, ¿no? Ahora, la segunda forma es cuando no tenemos la desviación estándar, prácticamente no tenemos registro de datos de los probetas. El único dato que tenemos es la resistencia de diseño de concreto prácticamente. Entonces, por ejemplo, podemos poner 250, ¿no? Entonces, con eso ya podemos hallar el FCR, ¿no? Que es 334 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. La tercera forma de hallar es teniendo en cuenta el control de calidad de obra. Por ejemplo, 200, la resistencia de concreto de diseño, por ejemplo, 250, es bastante excelente o bueno, ¿no? Y si ponemos, por ejemplo, de 170, ese concreto es malo, ¿no? O puede ser regular, ¿no? Podemos poner regular de esa manera. Y si es, por ejemplo, de un concreto de diseño de 210, entonces ese concreto podemos considerarlo como un concreto bueno. Ya. Pero nos quedamos con el ¿no? Cuando tenemos la desviación estándar, por ejemplo, tenemos un concreto de diseño de 210 y una desviación estándar de 18, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que el FCR es 233.94. Bien, ahora el paso 2, el cemento. Denominación. Tenemos varios tipos de cemento, ¿no? Andino, Apu, Inca, Pacasmayo, Quisqueya, Sol, Huari, Yura. Por ejemplo, aquí tenemos Quisqueya. Entonces, el tipo de cemento Quisqueya es solo tipo 1 y su densidad 3.13. Por ejemplo, cemento Apu. Apu es tipo GU, entonces tiene una densidad de 3.03. Y otro, por ejemplo, el cemento Sol. El cemento Sol, ahora, ¿qué tipos tiene? Es cemento Sol tipo 1 y su densidad 3.12. Pero nos quedamos con el cemento andino. El cemento andino tipo 1, HS, IPM, el tipo IP, el MH y el tipo 5. Entonces nos quedamos con el tipo 1, ¿no? Entonces y su densidad 3.15. Y automáticamente aparece su densidad, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta el slam, ¿no? Por ejemplo, para zapatos y muros, slam máximo es 3 pulgadas y mínimo de 1 pulgada. Ahora, por ejemplo, para vigas, tenemos un slam máximo de 4 y un mínimo de 1. Y si tenemos para, por ejemplo, losas y pavimentos, tenemos un slam máximo de 3 y un slam mínimo de 1. Y si fuera columnas, claro que tenemos un slam máximo de 4 pulgadas y un mínimo de 2 pulgadas. Y con eso, por ejemplo, si haríamos un diseño de mesas para columnas, entonces, por ejemplo, tendríamos, pues, podríamos colocar con esta referencia, 4 pulgadas o 3 pulgadas, ¿no? Y tener en cuenta que el peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, que es lo común que tenemos como dato, ¿no? Ahora, y tercer paso sería datos de los agregados, ¿no? El perfil sería del grueso, tanto sería angular o redondeado. Ahora, el peso unitario suelto y el peso unitario compactado, como vemos, no es necesario ponerlo porque para el método de módulo de fineza no trabajamos con él. Pues si tenemos datos podemos colocarlo o no también. Pero sí el peso específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso para el fino es 2690 y para el grueso es 2780. Y el módulo de fineza, sí, para los dos tiene que haber. Por eso se llama método de módulo de fineza, ¿no? Entonces, para el agregado fino tenemos 2.7 y para el agregado grueso 6.5. Para el tamaño máximo nominal, para el agregado fino no tenemos, pues no hay necesidad de ponerlo, ¿no? Eh, para el agregado grueso sí tenemos, por ejemplo, va desde 3 octavos de pulgadas hasta 6 pulgadas, ¿no?
pero nos quedamos con 3/4 de pulgadas. Ahora, porcentaje de absorción para el fino es 0.70% y el agregado grueso es 0.6%. Y humedad para el agregado fino es 7.5% y para el agregado grueso es 3%. Bien, ya tenemos los datos necesarios. Con eso pasamos al paso 4, que es cálculo de volumen unitario de agua y porcentaje de aire atrapado. Para ello debemos tener en cuenta si el concreto es sin aire incorporado o es con aire incorporado. En caso de que el concreto es sin aire incorporado, elegimos prácticamente concreto sin aire incorporado. Entonces ya automáticamente nos bota que el volumen de agua por metro cúbico es 205 litros. Y el porcentaje de aire atrapado sería 2%. ¿No? Estos datos ya nos botan automáticamente. Y si fuera concreto con aire incorporado, bueno, escogemos pues el concreto con aire incorporado. Bien. Y el volumen de la agua por metro cúbico sería 184 litros. Y para porcentaje de aire atrapado debemos tener en cuenta que el porcentaje de aire incorporado en función del grado de exposición, si es normal, moderada o extrema. Por ejemplo, si es moderada, el porcentaje de aire atrapado será 5%, y si es extrema, será 6%. Bien, nos quedamos con normal. Pero también nos quedamos con concreto que es, bueno, que es concreto sin aire incorporado. Tenemos que es volumen de agua por metro cúbico será 105 litros y porcentaje de aire atrapado será 2%. Ahora, con estos datos pasamos al paso 5, que es relación de agua-cemento. Estos datos prácticamente nos dan en una tabla, ¿no? Pero en este plantilla ya nos pone automáticamente. Y con eso calculamos que el cemento es 317.49 kilogramos por metro cúbico. Y el factor cemento sería 7.47 bolsas por metro cúbico. Tener en cuenta en la tabla, por el método de fineza, que el factor cemento tiene que ser máximo 9 bolsas por metro cúbico, porque eso es lo que nos da por el método de módulo de fineza, ¿no? Ahora, con eso pasamos al paso 6, que es un cálculo de volúmenes. Ya. Tenemos el cálculo de volumen, ya, 0.1008 metros cúbicos, del agua 0.205 metros cúbicos y del aire 0.02 metros cúbicos. Y la suma total de ellos sería 0.3258 metros cúbicos. Como el diseño de mezcla es de 1 metro cúbico, lo que falta sería el volumen total de los agregados, tanto de fino como de grueso. Entonces sería 0.6742 metros cúbicos. Ya. Y con esos datos pasamos ahora al paso 7, que sería el cálculo del porcentaje de agregado fino. Tenemos el módulo de fineza de la combinación de agregados. Este dato es un cálculo matemático de la combinación de tanto de módulo de fineza del fino como del agregado grueso. Con esos datos se calcula esto, que es 5.07. Ahora, teniendo ese ya dato calculado, entonces ya podemos calcular el porcentaje de agregado fino, que es 37.55%. Entonces, con este dato ya podemos entonces, el volumen del agregado fino será el 37.55% de 0.6742 metros cúbicos, el cual será volumen del agregado fino, que es 0.2532 metros cúbicos. Ya. Y entonces lo que falta para 100% será el porcentaje del agregado grueso. Entonces con eso multiplicamos el 0.6742 metros cúbicos, será el volumen del agregado grueso, que es 0.4210 metros cúbicos. Y ya. Ahora con esos datos pasamos ya ahora al paso 8, cálculo de pesos de los agregados. Como ya tenemos los volúmenes, tanto del agregado fino como del grueso, entonces podemos calcular el peso del agregado fino, que es 681.10 kilogramos, y el peso del agregado grueso, que es 1170.41 kilogramos. Ya. Ahora el paso 9 sería diseño de mezclas en estado seco. Todos estos datos que hemos calculado está en estado seco. Por ejemplo, del cemento 3.1749 kilogramos, del agua 205 litros,
Del agregado grueso sería 1170.41 kilogramos. Del agregado fino sería 681.10 kilogramos. Ahora, como los agregados tienen humedad, por ejemplo, tienen humedad, entonces se tiene que hacer una corrección. Se tiene que hacer una corrección por humedad. Entonces, pasamos al paso 10, que es corrección por humedad. Ahora aquí ya tenemos el peso del agregado grueso corregido. Sería 1170.41 kilogramos. Y del agregado fino sería 681.10 kilogramos. Y como tienen humedad, o sea agua, entonces tiene un aporte de agua de los agregados, que sería del agregado grueso aporta 28.9 litros de agua y el agregado fino 46.31 litros de agua. Y con esos datos corregimos el agua también. Entonces el agua efectiva o agua corregida sería 130.60 litros. Ahora, el paso 11, que son resultados, tenemos el cemento. Los resultados en la primera parte son los resultados por un metro cúbico. Por un metro cúbico tenemos 317.49 kilogramos de cemento por 681.10 kilogramos de agregado fino por 1170.41 kilogramos de agregado grueso y 205 litros de agua. Ahora, todo esto tenemos que hacer un proporcionamiento para una bolsa de cemento. Sería uno de cemento por 2.15 de agregado fino y por 3.69 de agregado grueso por 27.44 litros de agua por bolsa de cemento. Bien, eso es todo. Gracias.